Pues muy buenas tardes a todos y a todas, y bueno, es un verdadero honor darles la bienvenida hoy martes día 6 de mayo aquí en el Ateneo de Jerez, en este espacio que hoy pues se llena de palabra viva, de compromiso y de poesía. Hoy no nos reúne solo la belleza de los versos, sino también la urgencia de su mensaje. El Ateneo de Jerez y Amnistía Internacional inician con este acto un camino conjunto donde la cultura se pone al servicio de los derechos humanos. Vivimos tiempos convulsos, como todos sabemos, guerras que persisten, penas de muertes que se aplican en silencio, violencias de género que aún se esconden tras muros, exilios forzados, discriminaciones que marginan por identidad, orientación o etnia. Hoy la poesía se alza como testigo, como denuncia y como esperanza. Contaremos con la valiosa intervención de Paz Larraondo, a mi izquierda, coordinadora de Amnistía Internacional de Andalucía, con poetas que están por aquí sentados todos, que no solamente escriben, sino que también resisten y sueñan a través de su voz. También me acompaña a mi derecha José Ángel Aparicio, delegado de Educación del Ayuntamiento de Jerez, que también tiene mucho que decir al respecto. Gracias por estar aquí, por escuchar, por abrir el corazón a una palabra que no se conforma, que interpreta, que construye, y que este recital pues que sea un acto de memoria, de justicia y evidentemente de humanidad. Le cedo la palabra a Paz. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, antes que nada quería agradecer al Ateneo de Jerez la oportunidad de estar aquí, de que nuestro mensaje llegue a las personas que nos oyen, de que podamos estar en contacto y podamos transmitir nuestras inquietudes. Para nosotras ha sido muy importante, importantísimo este convenio de colaboración con el Ateneo. Y desde el minuto uno, tanto a mí como a mis compañeras y compañeros del Grupo de Acción Bahía de Cádiz Jerez, pues nos habéis hecho sentirnos en casa y de verdad, pues muchas gracias, se agradece. Es difícil resumir en 2 minutitos lo que es Amnistía Internacional, porque para nosotros no es una organización no gubernamental, es un movimiento global. Es un movimiento global que tiene más de 4 millones de socios en 150 países, y el objetivo es tan simple como complicado, es poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Amnistía nació en 1961, fue Premio Nobel de la Paz en 1977 y basa su actuación en independencia, imparcialidad y rigurosidad. Somos personas que trabajamos por personas, o lo intentamos, y cuando nació es verdad que lo tenemos muy complicado todos los días y lo sabemos, tú lo has dicho, pero cuando nació pues no se pensaba que pudiera ser posible que torturadores fueran condenados, que se aboliría la pena de muerte en tantos países y que habría dictadores que deberían de responder ante el mundo por sus crímenes. Buscamos un mundo en el que todas las personas disfrutemos de todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y para eso Amnistía realiza labores de investigación sobre el terreno, investiga, estudia, escucha, para poner negro sobre blanco los abusos contra todo tipo de derechos en el mundo. Nos concentramos, como hemos dicho, en casos y personas concretas en el mundo, y escuchamos sus historias en un mundo que cada vez está más deshumanizado. Hace poco se ha publicado el informe anual. También hemos publicado informes sobre Gaza, sobre menores no acompañados, personas migrantes, solicitantes de asilo, víctimas de trata, fortalecimiento de la justicia internacional, es decir, tenemos un trabajo muy extenso y muy riguroso. Hoy, mis compañeros del Grupo de Acción Bahía de Cádiz y Jerez vamos a aportar datos concretos sobre 6 temas que atraviesan el mundo y son datos duros que ojalá que queden tamizados por la belleza de la poesía. Pero si algo define Amnistía es la esperanza. Nuestro logo es una velita que quiere ser la luz que brilla en la oscuridad, y eso es lo que pretendemos ser, y estoy segura de que esta noche la luz pues vencerá en este sitio. Así que eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Gustavo, presidente, te agradezco enormemente la invitación al Ayuntamiento. Querida Paz, bienvenida a nuestra ciudad para un tema tan interesante. Y Gustavo, te digo, para mí es un honor estar hoy aquí en representación del Ayuntamiento de Jerez, en representación de nuestra alcaldesa María José García Pelayo, y sobre todo en este recital poético que yo creo que es tan necesario y tan cargado de sentido. Hoy vamos a recital poético de los derechos humanos y la palabra. Una propuesta organizada por Amnistía Internacional y creo que con un acierto enorme acogida por el Ateneo de Jerez, importante. A quienes yo personalmente te agradezco a ti y a todos los ateneístas, pues el compromiso tan profundo que tenéis con la cultura. Con la cultura, porque la cultura es una herramienta de conciencia y de transformación en el contexto actual. Y fijaros, un contexto, antes lo hablaba con Patricio, marcado por guerras abiertas, desplazamiento forzado, crisis humanitaria, pero también, fijaros, y eso estaremos todos de acuerdo, se producen vulneraciones silenciosas en territorios que están en aparente paz. Por eso ahora es más necesario que nunca, yo creo, alzar la voz y denunciar pues la falta de derechos fundamentales en muchas partes del mundo. Lugares donde la dignidad humana sigue siendo ultrajada, donde se persigue la libertad de expresión, se discrimina por género, raza o identidad, o se niega simplemente el acceso a una vida digna. Es por ello que nosotros, la sociedad actual, no podemos normalizar el sufrimiento ni mirar hacia otro lado. La defensa de los derechos humanos debe ser siempre constante, firme y global, porque su ausencia siempre y en cualquier lugar nos afecta a todos. Y hoy tenemos un recital poético, y aunque la poesía normalmente suele vivirse en la intimidad, el recital como el que hoy vamos a compartir nos va a ofrecer una dimensión distinta y hermosa. Va a haber encuentro, escucha y yo creo que emoción compartida. Va a ser un acto participativo, donde la palabra se hace presencia, se hace comunidad y refuerza nuestros vínculos. Yo creo, y lo creo sinceramente, la poesía tiene que ser y es un instrumento privilegiado para hablar de lo esencial, que es la dignidad, la libertad, la justicia, la igualdad, en definitiva, de los derechos humanos. Y hoy tenemos el privilegio de escuchar poemas de voces líricas de nuestro entorno. Pepa Parra, Manuel Saborido, Pilar Margot, Carmen Saiz, Maribel Tejero, Patricio Pérez, autores que yo creo que han puesto su alma y a través de la palabra al servicio de una causa universal. Por ello, desde el Ayuntamiento de Jerez, desde mi delegación, desde la delegación de mi compañero Paco Zurita, y yo creo que desde el proceso de todos que estamos deseando, el proceso de la candidatura de nuestra ciudad al título de Ciudad Europea de la Cultura en el año 2031, apoyamos firmemente este tipo de iniciativas que nos demuestra que la cultura es compromiso. Gracias, presidente, por hacer posible este tipo de actos, este tipo de cosas aquí en nuestra ciudad, y desde el Ayuntamiento siempre estaremos apoyando todo este tipo de iniciativas porque yo creo que es importante este tipo de actos para reivindicar lo que realmente queremos. Así que muchas gracias a todos y vamos a echar una tarde magnífica aquí donde vamos a disfrutar enormemente. Muchas gracias, Paz, gracias José Ángel, y ahora hemos dado la palabra
a la compañera ateneísta y también poeta Isabel Canales para que modere esta tarde tan bonita con todos los poetas y con Amnistía Internacional. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco al Ateneo el haberme elegido como maestra de ceremonias para que se oigan las voces de todos los que van a participar y les doy las gracias. Ya han dicho mi nombre y me han presentado, entonces ahora empiezo yo a presentarles a todos ustedes. La poesía es un instrumento de reivindicación. Hoy, con este recital que hemos titulado Los derechos humanos y la palabra, queremos, desde el Ateneo de Jerez y Amnistía Internacional, denunciar el incumplimiento de derechos humanos básicos fruto de las guerras que nos asolan, de la existencia en nuestro planeta, aún de la pena de muerte, de las violaciones machistas y discriminación por género que padecemos, de los fascismos que están inundando nuestras sociedades, de la situación de las personas migrantes y refugiadas o de la persecución que sufre la población LGTBI en numerosos contextos y países. Y para esta denuncia hemos decidido realizar este recital mano a mano entre Amnistía Internacional y, como ya he dicho antes, el Ateneo de Jerez, gracias a un recién acuerdo de colaboración que hemos suscrito. Gracias a los poetas que participarán en este recital. Los voy a anunciar primero y luego les llamaré uno a uno. Manuel Saborido, Pilar Margot, Carmen Said. Ha habido un cambio en el programa porque es Alejandro Pérez Guillén, que viene desde muy lejos. Josefa Parra, nuestra increíble Josefa Parra y conocida Josefa Parra, y nuestro querido Patricio Pérez, que es el artífice de este evento. Por parte de Amnistía Internacional, pues vienen Jesús López, Cristóbal Gil, Soledad García, Paz Larraondo, que la acabáis de conocer, José Lancuentra y Patricio Villarrubia, que han elaborado la presentación que usaremos durante este recital. Y un agradecimiento especial a José Ángel Aparicio, delegado de Educación del Ayuntamiento de Jerez, por asistir y tener la gratitud de venir como responsable del área municipal a este encuentro. Y a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Este recital es un recital para la reflexión, porque todo lo que se va a trabajar y hablar y tratar es para reflexionar, porque uno solo, como acabamos de hablar, sentadas ahí un grupo de mujeres, no hacen nada, pero esto es como una granada, todos los granos suman. Ante ustedes toma la palabra Jesús López, representantes de la Administración Internacional, que nos ofrecerá datos sobre las guerras de Ucrania y Gaza. No se alarmen porque son de primera mano. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia provocó la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Según ACNUR, aproximadamente 3,7 millones de personas están desplazadas internamente dentro de Ucrania y 6 millones viven como refugiados, en su mayoría en países europeos. Los ataques continuos y deliberados de Rusia en zonas residenciales densamente pobladas de Ucrania han provocado un gran número de víctimas civiles, incluidos niños y niñas y personas mayores. Según ha podido verificar la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, son más de 12.500 las muertes de civiles en Ucrania desde el inicio de este conflicto, la mayoría por bombardeos, misiles, cohetes, ataques aéreos y ataques con drones. Las condiciones básicas de existencia de la población ucraniana han empeorado de manera drástica.
y son las personas más vulnerables y los grupos de riesgo las que están pagando un precio más alto. Desde que comenzó la invasión, los centros educativos han sido blancos de los ataques rusos. Los niños y niñas de las zonas ocupadas viven con el temor de ser enviados a instituciones de reeducación, donde se les adoctrina con propaganda prorrusa. Las personas mayores corren también un alto riesgo debido a problemas de salud, inseguridad económica o problemas de movilidad. Las autoridades rusas han sometido a prisioneros de guerra y personas civiles cautivas a tortura, detención prolongada en régimen de incomunicación, desaparición forzada y otros tratos inhumanos, justificando que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de detención por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el presidente ruso Vladimir Putin y varios mandos militares. El sistema de apartheid y de ocupación ilícita de Israel en la Cisjordania ocupada es cada vez más violento, aumentando las detenciones arbitrarias, los homicidios y los ataques de colonos israelíes contra la población civil palestina con el respaldo del Estado. En Gaza, los ataques liderados por Hamás en el sur de Israel han cometido homicidios masivos deliberados y ejecuciones sumarias con un resultado de unas 1.200 personas muertas, de las que más de 800 eran civiles y al menos 36 niños y niñas, y 250 secuestradas. Fueron los más mortíferos jamás perpetrados en la historia de Israel en un solo día. La respuesta de Israel no se hizo esperar e inició una ofensiva militar de magnitud, intensidad y duración sin precedentes en la franja ocupada. Desde entonces, ataques incesantes por tierra y aire, muchos de ellos con armas explosivas y de gran tamaño, han causado daños masivos y arrasado barrios y ciudades enteras en toda Gaza, matando o hiriendo a decenas de miles de personas, en muchos casos en ataques directos o indiscriminados, y a menudo aniquilando a familias completas. Según el informe de Amnistía Internacional de diciembre de 2024, desde el inicio del conflicto se han registrado 42.010 muertes, incluyendo 13.319 niños y niñas, y 97.500 personas resultaron heridas. La Franja de Gaza se ha convertido en un enorme campo de exterminio donde las autoridades militares israelíes han obligado el desplazamiento forzoso del 90% de los habitantes y a concentrarse en distintos reductos cada vez más pequeños y sin infraestructuras básicas. Han obstaculizado deliberadamente la entrada y distribución de bienes esenciales y de ayuda humanitaria, y han restringido el suministro de energía, provocando el colapso de los sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento, producción de alimentos y atención de la salud. De este modo, más del 90% de la población se encuentra en situación de hambre extrema, aumentando el número de enfermedades infecciosas y transmisibles. Mientras, en Israel, las autoridades políticas han utilizado una retórica deshumanizadora contra la población palestina, fomentando el racismo sistémico y aplicando el apartheid. A pesar del bloqueo de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra dirigentes israelíes y de Hamás acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Un genocidio que está causando cifras de muertes de niños y niñas, periodistas y personal sanitario y humanitario jamás registradas en conflictos recientes ocurridos en el mundo, a la vez que somete deliberadamente a la población palestina a condiciones de existencia que conducen a su destrucción física.
Perdón, es que no se enciende. Ah, Manuel Saborido, por favor, como poeta, es el primer interviniente de esta parte de poesía. Mientras viene, les puedo decir que yo participé en el año 22 en un proyecto que se puede llevar a cabo perfectamente desde el Ateneo para generar conciencia. Luchamos por defender la tierra en Colombia, aportando obras poéticas y obras pictóricas. He traído el libro para enseñárselo a la dirección del Ateneo. Tienes la palabra. Voy a presentarte. Manuel Saborido Pastor es un poeta que destaca por su amplia trayectoria literaria. Desde el 2009 ha publicado 7 poemarios. Su obra ha sido reconocida en diversos certámenes y concursos. Bruno Alzola, de sonetos, Luna Azul, de Zaragoza, Zara de los Atunes, entre otros. Ha colaborado con diversas revistas literarias, Ámbito de Málaga o la revista poética en verso del Ateneo de Jerez desde su fundación. Es miembro de la Asociación Cultural Espejo de Alicante. Hoy nos ofrecerá 2 poemas reivindicativos sobre la paz y la denuncia de las guerras que asolan el mundo. Manuel Saborido. Muchas gracias. Me tocó la guerra. No hay nada más inhumano que una guerra. Y más contrario a la razón humana. Yo voy a leer 2 poemas. Uno es de 2010, de mi segundo poemario, Voces de Arena. Y otro es inédito, que seguramente irá en el próximo libro. Es curioso porque, bueno, curioso, es penoso, porque desde el poemario de 2010, del primer poema, y se sigue escribiendo de lo mismo, porque tenemos que seguir escribiendo de lo mismo. Hoy siento que es útil escribir esta clase de poemas. Igual se escriben para días como hoy, porque la poesía, como se ha dicho ya, para mí la poesía no puede ser vana ni puede ser inútil. Tiene que conllevar siempre algo que sea útil. Y bueno, y qué más útil que esta reivindicación y estos gritos, ¿no?, que damos. Bueno, mi grito primero se llama Lengua de Fuego. Sí es cierto que tengo que confesar que le he cambiado un poco el final, porque el poema de 2010 había una serie de guerras y la he actualizado con las guerras, no todas porque es imposible con las guerras que hay, pero con las guerras que hay en el presente. Lenguas de Fuego lleva una cita del famoso poema de Miguel Hernández, Tristes Guerras, que dice: tristes guerras si no es amor la empresa, tristes, tristes. Y dice así: se va enervando, Fausta, una lengua de fuego, parcel comensal de hiedra roja por las calles estrechas que abotonan los campos calcinados. Un buitre agradecido arranca de los dientes de una hiena una mata de pelo negro y rojo, mientras la lengua ruge 1000 metros más allá, lamiendo cada tallo y deshojando lágrimas sin labios que las besen. Cúpula cristalina que se masturba sobre su reflejo, superficie caliente, lisa y suave, como el abrazo dulce de una bala. Lejos de allí, con otros cristales que relucen, 2 manos chorreando sangre brindan sonrientes. Se estrechan con sus 10 gusanos de poder. Y yo solo puedo pensar en el dolor, en tanta iniquidad que reina en esta vida. Así muero en Ucrania, muero en Gaza, como igual muero en Siria, en Somalia, Sudán, Yemen, Burkina Faso, Nigeria o qué sé yo. Hay tanto fuego negro abrasando la vida, tanta lengua maldita.
Muchas gracias. El poema que viene a continuación se llama Desnudos del frío. Es un poco menos crudo y más esperanzador, pero igual de reivindicativo. Nada tiene memoria cuando los corazones no se engendran decentes. No se puede olvidar. No podemos cubrir con ropa vieja los gritos que desprenden las venas soterradas. Sintámonos desnudos, desnudos de colores, desnudos y sin culpas, desnudos en las manos, desnudos de fusiles y de tanques que besan con la muerte. Vistamos la palabra con olores de paz y pan. El olvido es inercia, la quietud de su escarcha descompone la historia. Los vientres nos vomitan porque los incubaron proyectiles, esos que son silencios que enloquecen las tumbas heredadas. En este anochecer danzan los buitres negros y arde el bosque semántico, blandiendo los puñales del tiempo malherido. Sintámonos desnudos, abriendo las espaldas, sin impuestos de sangre, callemos a las fieras que abrasan la razón. Hoy tenemos memoria, hoy tenemos su luz y su calor, sin la necesidad de pólvora y metal, sin el frío que infame contrae las arterias. Resurjamos la llama de amables labios verdes, sintiendo que la vida es un leve suspiro en nuestra eternidad. Muchas gracias. A continuación toma la palabra Jesús López, que aportará datos sobre la pena de muerte. Cuando hablamos de pena de muerte, nos referimos a una conducta legal que se aniquila la vida de un ser humano. Es decir, se atenta contra el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se atenta desde el poder político contra derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 5 y 8, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas. Para Amnistía Internacional es el máximo exponente de pena cruel, inhumana y degradante, por lo que nos oponemos en todos los casos, sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad o la inocencia y del método de ejecución. Los derechos humanos representan el espacio de libertad y dignidad del ser humano, infranqueable para los poderes políticos, económicos o religiosos. Ningún poder ostenta la legitimidad de disponer de la vida de una persona. Matar no es una respuesta sancionadora penal, sino que es un castigo, una venganza irreversible e irreparable. Venganza que se aplica de forma indiscriminatoria y arbitraria. Son condenados con más facilidad los pobres, los miembros de minorías raciales o religiosas. En palabras del jurista y criminólogo Antonio Beristain, si se pusieran los medios para aplicar la pena de muerte a todos, también a los poderosos, no se aplicaría a nadie. La lucha lenta y constante a todos los niveles por la abolición absoluta ha ido dando sus frutos progresivamente. Así, según el informe anual de Amnistía Internacional en 2024, son ya 113 países los que han abolido de forma absoluta, sea cual sea el delito que se castiga, en sus legislaciones. Y 114 si tenemos en cuenta que Zimbabue la abolió el 1 de enero de 2025. Otros 9 países lo aplican solo por delitos no comunes y 23 no la aplican desde hace más de 10 años. En este momento solo 54 países son retencionistas. La tendencia favorable la podemos constatar si tenemos en cuenta que en 1977
solo había 16 países abolicionistas. España abolió la pena de muerte parcialmente en el 78 y totalmente en 1985. En 1996 los países abolicionistas eran solo 57 y en el 2005 84. En esta línea hay que indicar que los avances se fueron traduciendo también en instrumentos jurídicos vinculantes de derecho internacional, como son: segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte en 1989, suscrito por 92 países. Los protocolos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el que abole la pena de muerte en tiempo de paz, firmado por 46 países, y el que abole definitivamente la pena de muerte en todas las circunstancias, incluso en tiempos de guerra, suscrito por 45 países. Y por último, el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de pena de muerte, suscrito por 11 países. Es significativo que en diciembre de 2024, 2/3 de los miembros de la ONU, 130 países, votaron a favor de una resolución solicitando la aprobación de una moratoria en la aplicación de la pena de muerte en aquellos países que todavía le permiten legalmente. Es cierto que por primera vez son solo 22 los países los que han votado en contra, pero es significativo que entre ellos está Estados Unidos, que en 2024 ha ejecutado a 25 personas y mantiene a más de 2.000 personas, de las cuales 56 mujeres, en el corredor de la muerte. Constatamos estos avances, pero no podemos olvidar que en 2024, aunque fueron menos países los que ejecutaron penas de muerte, se ejecutaron a 1.518 personas, un 32% más que en 2023, la cifra más alta desde 2015. Al menos 1.634, la mayoría en Oriente Medio. El 91% de las ejecuciones fueron en Arabia Saudí, Irak e Irán. Todo esto teniendo en cuenta que no tenemos datos fiables sobre las ejecuciones en China, que son seguidas, que con seguridad son miles, Corea del Norte y Vietnam. En el caso de Palestina y Siria, la situación no permite confirmar ningún dato. Uno de los argumentos que sostienen los defensores del mantenimiento o la reimplantación de la pena de muerte es su necesidad para atacar el delito, retribuir a las víctimas y a la sociedad. El nuevo presidente electo, Trump, invocó repetidamente la pena de muerte como instrumento para proteger a la población de violadores violentos, de muerte como instrumento para proteger a la población de violadores violentos, asesinos y monstruos. Su declaración deshumanizadora promovía el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio esencial contra la delincuencia. Todos los estudios indican lo contrario. Hay que dejarlo claro. La pena de muerte no sirve ni para restituir y retribuir a las víctimas, ni para prevenir o disuadir la comisión de delitos. Valga como ejemplo el caso de Canadá. El índice de homicidios por 100.000 habitantes descendió del 3,9 en 1975, el nivel máximo alcanzado y correspondiente al año anterior a la abolición de la pena de muerte para el delito de asesinato, al 2,41 en 1980. En 2002, 26 años después de la abolición de la pena capital, el índice de homicidio era de 1,85 por 100.000 habitantes, un 40% inferior al de 1975. Siendo, como hemos expuesto, una medida injusta, vengativa, maniquea, criminal e irreparable, además de ineficaz para víctimas y para la comunidad, lo que sí se juega es un claro papel como mecanismo de control social para aterrorizar y silenciar a la disidencia social y política. Como señala claramente Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, quienes se atreven a cuestionar a las autoridades
se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz. Aunque celebramos los avances, la lucha contra esta violencia de los derechos humanos, castigo cruel e innecesario, no puede cesar porque aún es una práctica demasiado extendida y porque los derechos humanos nunca son una conquista definitiva. El ejercicio del poder autoritario siempre tenderá a despreciar la libertad y la dignidad de las personas. Tal como expresó en 1961 Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional, abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien en alguna parte del mundo ha sido encarcelado, torturado o ejecutado por sus opiniones, su religión. Resulta inaceptable para el gobierno de su país. Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en todas las circunstancias. Pilar Margot nos ofrece 2 poemas con su visión personal contra la pena de muerte y a favor de la vida. Pilar Margot. Muchas gracias por la invitación. Es un tema complicado y bueno, pues he hecho expresamente para esta jornada pues 2 poesías, una desde el punto de vista del condenado y otra desde el punto de vista filosófico humanista, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero por el del punto de vista del condenado. Se titula Entre sombras. El sol se despide, las penumbras acechan, los minutos golpean en la piedra. El silencio incipiente se engalana y yo ensordezco. La duda me desgarra con el peso de mis actos y me desangro. ¿Servirá mi muerte? Pienso en mi madre, en el pan caliente, en su risa perdida entre barro y aliento. Grita mi mente un sordo perdón. ¿Servirá mi muerte? Espero inmóvil, aborto de la justicia, postrado en este rincón. Me voy a poner las gafas que veo mejor. Bueno, la siguiente le he titulado Justicia sin espadas. Y bueno, es una mirada quizá un poco ingenua en base a los datos que nos ha dado el compañero de Amnistía Internacional, pero bueno, es una mirada que creo que todos los que estamos aquí deseamos tener. Justicia sin espadas. Deseo luz en el cielo, que los valores guíen la tierra. El individuo clama venganza, quiere ojo, quiere diente, sin pensar que la herida solo engendra más sangre. Deseo una justicia que enseñe, no que aplaste, que modele conciencia en este mundo taimado, hambriento de poder y de aplauso. Deseo que aprendamos del eco de nuestras eternas ruinas, de los gritos del pasado que aún no han sido escuchados. Deseo templanza y palabra, que la balanza no pese rabia, sino verdad compartida con firmeza, pero sin llegar a matar. Muchas gracias. A continuación, Soledad García, de Amnistía Internacional, nos va a dar información sobre datos de la violencia de género y la discriminación que padecen las mujeres. Soledad, cuando quieras. Gracias. La oposición a la igualdad de género se ha intensificado en muchos contextos. La discriminación y la violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas siguen siendo generalizadas. Según datos de Amnistía Internacional, en Afganistán el 50% de la población, es decir, las mujeres y las niñas, han seguido siendo objeto de persecución por motivos de género. El gobierno talibán criminalizó su presencia en la vida pública y aprobó la denominada Ley sobre el vicio y la virtud, que les niega el derecho al trabajo y a la educación. La violencia talibán por ser mujeres quiere anularles su humanidad. En Irán se promulgaron nuevas leyes sobre el uso obligatorio del velo
que establecían castigos de flagelación, multas exorbitantes y duras penas de cárcel. Se aumentaron las patrullas de seguridad que sometían a mujeres y niñas a hostigamiento y violencia en espacios públicos. La edad legal para el matrimonio de las niñas es los 13 años y su padre puede obtener permiso judicial para casarlas a la fuerza, incluso a edad más temprana. En 2024, en algunos países se produjo un alarmante aumento de los casos de violencia sexual y otros tipos de violencia de género relacionada con los conflictos armados. En República Centroafricana se tuvo noticia de más de 11.000 casos de violencia de género solo en el primer semestre del año. En Sudán, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU determinó que los miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido perpetraban actos de violencia sexual de manera generalizada. En Gaza, Israel ha empleado sistemáticamente violencia sexual, reproductiva y otra violencia basada en el género contra la población palestina desde octubre de 2023. Las múltiples oleadas de desplazamiento forzado han contribuido a crear condiciones inhumanas para más de 1 millón de personas palestinas, pero han afectado especialmente a las mujeres. En Ucrania, la Fiscalía General informó de un aumento del 80% en el número de casos registrados de violencia de género con respecto a 2023. En el noreste de Siria, miles de mujeres y niñas llevan más de 5 años recluidas sin cargo ni juicio en campos o centros de detención por la presunta implicación de sus familiares varones al grupo armado Estado Islámico. Como ejemplos positivos de acciones gubernamentales encaminadas en sentido contrario, en Europa, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir explícitamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución. Polonia adoptó una definición de la violación basada en el consentimiento, uniéndose a los otros 18 países europeos que ya lo habían hecho. Los gobiernos deben poner fin a la discriminación y la violencia ejercida por motivos de género, derogar las leyes represivas y garantizar el acceso a la información y servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto seguro. A continuación, Paz Larrondo. Perdón, no, Carmen Saiz. Carmen Saiz, pido disculpas por el error. Carmen Saiz es una escritora licenciada en Derecho que compagina su carrera profesional con su dedicación a la poesía. Es autora de los poemarios Asignaturas del aire y Estado de conjeturas, obras que reflejan una voz lírica reflexiva y afilada en constante diálogo con la realidad. Ha recibido distintos reconocimientos, premios internacionales de Sonetos Bruno Alzona en el 2005, de Expresión Joven Jerez en el 2007 y primer premio del certamen Pilar Paz Pasamar en el 2008. Es miembro de la fundacional del Consejo de Redacción de la revista Poética en Verso del Ateneo de Jerez y coordinadora de la sección de literatura. Nos va a ofrecer 2 poemas con los que denuncia la violencia machista. Carmen, por favor. Buenas tardes. Pues bueno, he desempolvado un poema que su título es Un juego de palabras, que fue premiado en el concurso de expresión joven de Jerez hace más de 15 años. Y ya por aquel entonces teníamos la conciencia, ¿no?, de que la violencia de género era un problema, y la poesía, evidentemente la poesía sirve para crear todavía más conciencia colectiva. Atada por amor, amoratada. Hay monstruos encarnados en amantes y querellas de amor encarnizadas, ensañamientos tan fieros cual sombras y sombras que se ensañan como fieras. Las grúas del dolor se desplomaron sobre el solar de la tarde y sus pisadas, más allá de un sueño de alamedas con niños, atada por amor, amoratada, bajo un febril bostezo de inquietud, y hurgaba en sus arranques el temor,
el temor y la niebla estremecida de los ojos que eligen no mirarse en los velados bordes de la bruma. Se accidentó su voz en el silencio de tanto resbalar por las palabras. No consiguió su verso acordonarle en la sola arredada de los folios. Bregó con los ultrajes y las culpas y se lavó las manos, el silencio, en el barranco gris de sus pupilas. El cielo no escondiera aquella vez ninguna alfombra roja y un banquete de nubes alargó la fría sobremesa del verano. Vino entonces su voz a suicidarse, atada por amor, amoratada, como si contrariado sus deseos le fuese ya vivir un imprevisto después de haberse muerto tantas veces. Es un poema del 2007, con lo cual hace mucho de ese poema, pero en aquel entonces estaba ajena a que trabajaría años más tarde con la materia penal de violencia de género en un juzgado, con lo cual doblemente satisfecha porque ya existía en mí esa conciencia. Y os traigo un poema muy reciente que también le da un poco de voz a esas mujeres, ¿no? Sufres el mar bajo los pies, el suelo es un Goliat que espanta, relinchado en tus huidas. Te faltan escondites en los ojos y la bondad de un fado desfondándote las cumbres. Otra mesura que are tu herbazal como apero distinto de labranza, una infusión de tentativas desprecintándote de luz, una sola verdad que no se vengue de ti ni se destruya. Guardas el mes de un trébol, esa planta sensible a la sequía en la suerte de algún patio, la vuelta al sol de una tristeza y esa hogaza de luz por cada ayuno, de amor, por cada hambruna. Tal como cruje la madera, rechina la escasez de las cucharas tapiadas ante estómagos cerrados. Garzos sueños resollan las olivas en el cirro del hueso que se esconden, así como en tus ojos grano fue el dolor roturado en la embestida de algún enajenado. Se desgañita esta tristeza en vela, señálame la rama rota que esconden tus afectos en plena floración de los membrillos. ¿Qué hay en el fondo de tu dicha tullida? ¿Qué nido de nostalgias perdonables cuelga del mar donde se ahogaron? Paz Larrondo, por favor, coordinadora de Amnistía Internacional en Andalucía, nos presenta datos sobre cómo los fascismos están inundando el mundo. Gracias. A ti. El fascismo es una ideología autoritaria que recorrió Europa en los años 30 del pasado siglo XX, pero que lamentablemente, y como todos sabemos, sigue entre nosotros con una renovada fuerza, pese a haber sido directamente responsable de la muerte de entre 50 y 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Amnistía se opone al fascismo porque es una ideología que básicamente viola los derechos humanos. El fascismo es un sistema político autoritario que se basa en el nacionalismo extremo, el militarismo, el culto al líder y la supresión de la oposición. Creo que lamentablemente nos suena. Amnistía, como decimos, defiende los derechos humanos de todas las personas, independientemente de filiación política, ideológica o religiosa. Estamos comprometidos con estos derechos, con la libertad de expresión, asociación, pensamiento, prensa, protección contra discriminación y cualquier tipo de represión. Este mes de abril, ya lo han dicho mis compañeros, se ha presentado el informe actual de Amnistía,
donde vemos un mundo aún más dividido y peligroso, donde los derechos humanos retroceden debido a atrocidades masivas, y denunciamos también una retórica tóxica y deshumanizadora que los políticos proclaman en sus discursos de nosotros contra ellos, que retrotrae a hace un siglo. Se trate de Trump, de Orbán, de Erdogan, cada vez son más los políticos que dicen ser antisistemas y tienen una agenda tóxica que persigue convertir en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas, como está pasando en Palestina. Esta demonización difunde la idea de que algunas personas son menos humanas que otras y despojando de esa humanidad a grupos enteros. Esto desata evidentemente los aspectos más negativos de la naturaleza humana. Ejemplo claro es la venenosa retórica de la campaña de Trump, centrada en el miedo, la culpa y la división, pero lamentablemente está siendo copiada por muchos líderes en otros lugares del mundo. Esta retórica tiene un impacto cada vez mayor en las políticas, donde los gobiernos hacen la vista gorda ante crímenes de guerra, impulsan acuerdos que menoscaban el derecho al asilo, aprueban leyes que violan la libertad de expresión, justifican la tortura, etc. Es como si se estuvieran extendiendo los límites de lo aceptable y se devuelve ilícitamente a personas refugiadas a países donde los derechos humanos no están protegidos, se legitiman discursos de odio basada en la identidad de las personas, la misoginia, el racismo y la homofobia. En España también lo hemos vivido con las expulsiones de Ceuta y Melilla, los ataques de la libertad de expresión y la impunidad de algunos casos sospechosos de tortura. España sufrimos el franquismo como otro tipo de fascismo durante 40 años, donde aún nos quedan hermanos y hermanas en las cunetas y donde la memoria histórica es sistemáticamente olvidada. No podemos volver a ese oscuro lugar, no debemos volver al ayer de la mujer en casa, de las clases divididas, del mundo de los santos inocentes. Fascismo nunca más. Ante el odio, nuestra humanidad. Muchas gracias. Alejandro Pérez Guillén, por favor. Alejandro es natural de Benalub Casasviejas, es licenciado en Filología Hispánica, es poeta, narrador, crítico literario y animador cultural como bibliotecario en su localidad natal. Ha publicado 7 poemarios, el último de ellos, Descifrarte, en 2023. También es autor de obras en prosa, además de columnista en prensa escrita, como el Diario de Cádiz y la Janda Información, así como crítico literario en el Faro de Motril. Actualmente dirige las colecciones Biblioteca de Autores Contemporáneos y otras poesías, Ediciones Alfar. Hoy nos ofrece 2 poemas de crítica al fascismo. Alejandro, cuando quieras. Buenas tardes. Yo no tengo aquí un par de poemas sobre el fascismo. Yo me he centrado en la memoria del olvido, me he centrado en los sucesos de Casasviejas que ocurrieron en el año 33. ¿Por qué motivo? Por una sencilla razón, porque lo que ocurrió en mi pueblo dio lugar a la caída de la Segunda República y fue el desencadenante de la guerra civil que supuso, como ya todos sabemos, la dictadura y ese fascismo. Así que yo intento llegar un poquito a la raíz de ese conflicto en defensa de aquellos campesinos que fueron vilmente asesinados. Unas flores la cubren. Este poema lo leí en el cementerio de Benalú, en la lápida que está allí con motivo de las víctimas de los sucesos.
no puedo caminar descalzo por el suelo de la memoria. Hay demasiados platos rotos cuyas astillas aún duelen al clavarse en la lluvia. Da igual el tiempo transcurrido, la herida se hace eterna en el recuerdo. Hay días en los que las noches se adelantan. Hay días en los que las sombras devoran el bocado de luz de una sonrisa. Hay días en los que la lluvia es incapaz de abrazar a las lágrimas. Hay días en los que un helado corazón no tiene suficiente con abrazos y con mantas. Hay inviernos en los que el hambre crece como un alambre que se enreda en las conciencias. Hay caminos de barro que se ensucian con las balas. Hay huellas tan profundas que se advierten en las grietas hambrientas del camino, y un camino distinto para lo mismo, la muerte. La tarde muere con los hombres, la choza arde como el desesperado grito de un náufrago ahogado bajo el rumor del mar. Una niña se esconde detrás de las chumberas, observa con sus ojos inocentes la herida esquina de los disparos. Empieza a lloviznar sin lágrimas y descubre el llanto sin cauce. Se cubre enero de silencio y la niña se llena de memoria. Corre precipitada hacia la cama. El cuerpo duerme, pero los sueños padecen de insomnio. Las nubes nos impiden contemplar el vuelo de los pájaros. Están muy cerca, están muy tristes. La niña se asoma a las faldas del cementerio cada invierno. Deposita un susurro de amapolas sobre la lápida. Ha crecido la niña. Es una anciana la que pasea solitaria por el lento reloj de los nichos, esperando la dormida canción de los disparos. Dicen que ha muerto de silencio. Lucha su corazón contra el olvido bajo una piedra en el parque agitado. Han dejado de sonar las campanas de la tristeza. Es un cadáver que absorbe el aliento alegre de la vida. Unas flores la cubren y sin embargo está desnuda ante la historia. El siguiente poema cuenta la idea de que si usáramos la palabra para el amor y no para la guerra, el mundo sería más humano y más sensible, en la idea de que mostrarse uno transparente, dejar a la intemperie los sentimientos, no es un signo de debilidad, sino todo lo contrario, es un acto de valentía. Con el verso temblando en la conciencia. No sé si la mañana se despierta en la plaza con el murmullo de unos jornaleros enredados entre los tristes álamos o el silencio dormido de unos pájaros. Esperan a que un dedo sucio los señale por un jornal.
una mirada de desprecio y de soberbia, va cantando: tú, tú, tú. Nacen cansados de arañar la tierra, con las uñas quebradas y las chozas hambrientas. Vale igual la esperanza que un mendrugo de pan. Son hombres tostados al sol, con más arrugas que años. 200 años a la espalda. Pasa el tiempo o sencillamente se detiene. Aún suena cada noche este grito atravesado en la garganta. En un bolsillo aparece una nota. La huelga empieza a las 10. No hay diferencia entre unas zanjas que cierran el paso al pueblo y unas tumbas abiertas a la vergüenza. No se debe dejar el miedo suelto en unas escopetas de caza. La impotencia se dispara a los pies. Uno mastica la tragedia como quien no cuenta con nada que llevarse a la boca. ¿Cómo habría cambiado la historia si en lugar de balas fueran besos? Mientras se acribillan los ideales y la muerte busca un sentido a la batalla, en un abrigo de chumberas, una mujer despierta a la noche con una sonrisa, sabe que le esperan las manos furtivas de la caricia, abre los ojos a su amante. No nos quedemos solo con la desgracia, desenterremos el amor que el olvido ha ido enterrando. Recuerdo una nota: a las 12 enciende una cerilla. Me asomo al cielo que arde en tus pupilas. Qué difícil es atar en corto los sentimientos. Ojalá fuera tan sencillo como agacharse en ese trance frecuente de amarrarle los cordones a un zapato. Cuidemos ese aire de victoria en aquel que se enfrenta a un nuevo desafío. Hay un mordisco rebelde en la bondad. Hay un toque salvaje en la ternura. He aprendido que un hombre puede salvarse al defender sus ideas. He aprendido que un hombre puede salvarse si se quema las manos con amor. A estas alturas de la historia, gana quien se queda con el verso temblando en la conciencia. Gracias. José Lancuentra, por favor, tiene la palabra en representación de Amnistía y nos va a ofrecer información sobre la migración y las personas refugiadas en el mundo. Buenas tardes. Sí, me cambio las gafas. ¿Se oye? Venga. Cada día en todo el mundo hay personas que deben tomar la decisión más difícil de su vida: abandonar su hogar en busca de una vida mejor y más segura. Son muchas las razones por las que la gente trata de reconstruir su vida en otro país. Algunas personas dejan su hogar para encontrar trabajo o poder estudiar. Otras se ven obligadas a huir de la persecución o de violaciones de derechos humanos como la tortura. Son millones las que huyen de conflictos armados o de otras crisis o de la violencia. Algunas ya no se sienten seguras y puede que se las persiga por el mero hecho de ser quienes son, o por lo que hacen o por lo que creen. Por ejemplo, por su etnia, religión, sexualidad u opiniones políticas. Estos viajes, todos los cuales empiezan con la esperanza de un futuro mejor,
también pueden estar plagados de peligros y de temores. Algunas personas corren el riesgo de ser víctimas de trata y de otras formas de explotación. A algunas las detienen las autoridades en cuanto llegan a otro país. Cuando están adaptándose y empiezan a construir una nueva vida, muchas sufren a diario el racismo, la xenofobia y la discriminación. Los términos refugiada, solicitante de asilo, inmigrante, se emplean para describir a personas en movimiento que han abandonado su país y han cruzado fronteras. Es importante entender que aunque las personas migrantes no huyen de la persecución, siguen teniendo derecho a la protección y el respeto de todos sus derechos humanos, con independencia de la condición que tengan en el país al que se han trasladado. Los gobiernos deben proteger a todas las personas migrantes de la violencia racista y xenófoba, de la explotación y del trabajo forzoso. Las personas migrantes nunca deben ser detenidas ni obligadas a volver a su país sin una razón legítima. 43 millones de personas a escala mundial son refugiadas. 1,2 millones de personas huyeron a países vecinos a causa del conflicto en Sudán. 12,8 millones de personas son refugiadas de Afganistán o Siria. Es el mayor grupo de personas refugiadas en todo el mundo. El 75% de las personas refugiadas viven en países de ingresos medios o bajos. En Amnistía Internacional trabajamos para asegurarnos de que los gobiernos asumen su responsabilidad compartida de proteger los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Condenamos todas las políticas y prácticas que menoscaben los derechos de las personas en movimiento. A continuación, nuestra querida poeta Josefa Parra. Josefa Parra ha construido una sólida y coherente trayectoria literaria que abarca más de 3 décadas. Es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Literatura Española. Su obra ha merecido importantes premios, como el Unicaja de Poesía, el Internacional Rafael Alberti o el de la Crítica Andaluza, entre otros. Su profusa producción poética ha sido traducida a numerosos idiomas. Josefa Parra es directora de la Fundación Caballero Bonal. Ha recibido varios reconocimientos. Desde el 2024 es miembro del Ateneo como ateneísta de honor. Y ahora vamos a disfrutar de sus poemas, que son una delicia, que va a denunciar la población migrante. Con ustedes, Pepa Parra. Muchas gracias. Josefa Parra, perdón. Muchas gracias, Isabel. Bueno, el primer poema que voy a leer se llama Fátima espera carta, y como antes he hablado de que Amnistía trabaja con personas, no con conceptos abstractos, sino con casos concretos y con personas, recuerdo que este poema se escribió en aquella desgracia, aquella tragedia que vimos en Rota, cuando el naufragio de una patera nos dejó muchos cuerpos de migrantes en la playa de Rota, y fue un trauma grande, y a raíz de entonces se hicieron algunas publicaciones para poder lograr ayudar un poco al pueblo del que habían salido todos esos emigrantes, porque eran del mismo pueblo todos, o la mayoría. Y bueno, yo escribí este poema en aquel caso, acordándome de que ellos habían perdido la vida por buscarse una vida mejor, pero también habían dejado en su pueblo a muchas mujeres, sobre todo, a madres, mujeres, esposas, hijas, hermanas, que estaban esperando una noticia que nunca llegaría. Se llama Fátima espera carta. Fátima espera carta. Fátima, que no lee, pacientemente espera aquella carta, la prometida. Madre, en cuanto llegue, tú busca al escribano. Madre sola. Imagina a su hijo en camas suaves, limpias, tendidas sábanas, su cuerpo descansado y feliz tras la comida,
quizá tras el amor, y se sonríe. Fátima no consulta el almanaque, ni semanas o meses, madre espera, mientras el cuerpo bello de su hijo en el lecho de arena de una playa. Se puede aplicar a cualquier momento en realidad. Y el segundo poema realmente no habla de la inmigración, sino de otra lacra que a mí me corroe siempre, que es la pobreza infantil. Y como hemos hablado de eso, de casos concretos, en este poema muy breve aparecen varias niñas con las que me he cruzado a lo largo de mi vida en diferentes lugares, en este caso un poco lejos, pero que te la puedes cruzar aquí en la calle. Y esa injusticia, esa lacra que afecta a todos los niños, a muchas más personas, pero que cuando es el caso de las niñas a mí me duele especialmente porque se conjugan diferentes desgracias, ¿no? A estas niñas yo no les pude dar un techo, un refugio, no les pude dar una ayuda. El único hogar que les pude dar fue el poema donde aparecen y que las conjura de alguna manera cada vez que lo leo. Quiero que ustedes se imaginen a estas niñas, sobre todo a la que yo llamo la sirenita de Retimno, y que se imaginen cómo era esa niña de la etnia gitana de unos 7 años que vivía sola en la playa de Retimno. Niñas de la calle. Marcada como un naipe desde alba, eras la sirenita oscura de Retimno, la perla de la calle de Istiklal mendigando, la chica que vendía pañuelos y sonrisas sobre el puente Ataturk. Eras la niña sola de todas las ciudades. Te he visto tantas veces, sucia de arena y con los pies descalzos, ejerciendo el destino de los nómadas, expulsada del breve, mezquino paraíso de tu infancia, creciéndote a la fuerza. Te he visto tantas veces, palomita, mi flor, pequeña mía. A continuación, José Lancuentra ofrecerá datos sobre las principales desigualdades que existen en el mundo en relación a la orientación sexual. En muchos países se encarcela e incluso se condena a muerte a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en aplicación de leyes que penalizan y prohíben su orientación sexual o su identidad de género. Se les niega el disfrute en condiciones de igualdad de su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física. Se les despoja de derechos fundamentales como las libertades de asociación y de expresión. Se les recortan sus derechos a la vida privada, al trabajo, a la educación y a la atención médica. Las sanciones impuestas por motivos de orientación sexual o identidad de género son muy variadas. En 12 países la homosexualidad podría suponer pena de muerte, aunque no todos la aplican. Un total de 62 Estados miembros de la ONU tipifican como ilegales las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, y la gran mayoría las castigan con penas de cárcel, aunque algunos otros también con flagelaciones públicas. Además, hay países en los que la homosexualidad no está penada legalmente, pero en los que las personas LGBTIQ+ sufren de forma diaria discriminación y crímenes de odio. El discurso homofóbico de muchos gobernantes, políticos, religiosos y medios de comunicación fomenta un clima de intolerancia y discriminación contra la diversidad sexual de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, e incluso alienta la violencia contra esas personas. Del mismo modo que el sexo y la etnia, la identidad de género y la orientación sexual
están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas. Por ello, la falta de respeto a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, incluido el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, entra en el ámbito de los derechos humanos y es motivo de preocupación para Amnistía Internacional. Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, 7 de cada 10 personas LGBTIQ+ en Europa ocultan su orientación sexual o su identidad de género durante su etapa escolar. Entre enero de 2008 y septiembre de 2023, al menos 4.276 personas trans han sido asesinadas en todo el mundo. El 94% de las personas trans asesinadas en 2023 eran mujeres trans. El 80% de las víctimas asesinadas en 2023 eran mujeres trans racializadas. A continuación, nuestro querido Patricio Pérez, ideólogo de este evento. La obra literaria de Patricio Pérez Pacheco se centra en la exploración profunda de las emociones y pasiones humanas. Es autor de Gramática del Deseo, versos que conforman el poemario escénico del mismo nombre, cuya representación recibió el premio al mejor espectáculo en el Festival Nacional de Teatro Martín Recuerda de Herrera, en 2013. En 2021 obtiene por el poema Agua de Besos el primer premio en el concurso de San Valentín de la Villa de Moraleja en Cáceres. Como novelista ha publicado Un lugar inesperado, un tributo a Malta. Cuando quieras, Patricio. Bueno, yo en relación a este tema sí quería deciros que, porque si no luego a lo mejor se nos puede escapar, que este viernes a las 7:30, en colaboración con el Gay, van a venir 4 rusos a contarnos su experiencia porque han inmigrado desde Rusia precisamente por su orientación sexual. Y nos han pedido además que no hagamos vídeos ni fotos porque temen represalias si alguna vez vuelven a Rusia. Imaginaros la situación. Digo, os animo, ¿no? Yo, como entiendo que la libertad sexual va en relación con el concepto de libertad realmente, ¿no? He traído un poema que se llama Vista de pájaro, que lo que pretende es ofrecer la libertad o manifestar la libertad que todo el mundo debe tener a la hora de elegir lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Y el poema dice así: vuela alma inocente, vuela alta sin tu nido, abandona ya tus miedos, huye sin temor al frío, remonta el aire ansiosa, arrójate del monte al río, sigue la ribera clara, planea sin perder el sino, vuela alma sin cautela, aunque te dañe el destino, refléjate en la bahía, recostada entre los pinos, que hay otra alma encontrada, amante de lo prohibido, que se acuna entre miradas y entre abrazos cautivos. Vuela alma peregrina, imagina sin remilgos, escucha ya de esos labios promesas que en ti han nacido. Sueña con esas manos que forjan ya tu camino, alimenta esas miradas que se escapan al olvido. Vuela alma sin complejos, remóntate del monte al río, sigue ribera adelante, tu revuelo junto al suyo. Al final la diversidad afectivo-sexual no deja de ser respetar que el mundo es diverso. Y este poema va de eso, ni blancos ni negros. No solo hay blancos y negros en el planeta que habito, pues hay brillantes colores, arcoíris con caminos. No solo hay cielos brillantes, claros de un sol infinito, 1000 nubes vuelan veloces, soles con lluvia y frío. No solo hay llantos amargos, hay risas, fiesta y estío. Hay templanzas o pasiones, de aire cálido o sombrío. No solo hay vida en el aire, en este viento que aspiro. Hay sueños y
y suelos, cuevas y mares, cubriendo amor escondido. Es gris tal vez esta tarde y nubes pasan deprisa. Sientes que el día está triste, callando voces que gritan. ¿Y si es la vida distinta? ¿No has visto un bosque de espinas que el amor llora confusa y muestras manos ocultas? Muchas gracias. Muchas gracias por la participación de quienes han hecho posible este acto y también a todos y todas que habéis asistido. Estamos seguros que seguiremos realizando actividades entre el Ateneo y Amnistía Internacional en la lucha común de avanzar en el mundo más solidario. Gracias a todos y a todas por vuestra presencia.